Anteriormente, en la vida de Yosuke, descubrimos que no tiene identidad como tal, pero eso no es lo más inquietante, porque mientras más intenta descubrir quién es, muchas más cosas dejan de tener sentido. En la primera parte de esta historia hablamos de un hombre sin pasado, pero ahora el problema es otro, porque no se trata solo de no recordar, sino de empezar a descubrir que en realidad nunca hubo una sola persona en él. Por ello, Yosuke no está reconstruyendo su identidad, sino que se está enfrentando a algo mucho más perturbador y oscuro. Se enfrenta a secretos, verdades incompletas y piezas que no deberían encajar, pero de alguna forma lo hacen. Y es aquí donde su historia deja de ser una búsqueda y se convierte en una revelación. Parece una mañana más en la residencia Higashikata. Todos se encuentran desayunando en trajes de baño después de que sus vuelos a Hawái fueran cancelados, simplemente porque Hato nunca tramitó su pasaporte al creer que Hawái formaba parte de Japón. Durante la reunión, Yosuke aprovecha para pedirle algo a Norizuke. Quiere ir a la escuela y también quiere un celular. Norizuke acepta lo de la escuela, lo considera muy necesario, pero deja lo del teléfono en duda. Para acompañarlo, le encargan la tarea a Yoshu, quien no está nada contento con la idea. No quiere ser su niñera y ni siquiera sabe en qué nivel académico esté Yosuke, así que Norizuke decide que lo mejor será que le hagan una prueba de colocación en el instituto. Norizuke los deja cerca de la escuela y les da dinero a ambos. A partir de este momento, Yosuke ve esto como una oportunidad. Ahora que conoce mejor su origen, quiere descubrir algo más importante: quién es él ahora, qué le gusta, en qué es bueno, qué tipo de persona quiere ser. No le sirve que alguien le diga quién fue, porque Yosuke es consciente de algo clave: él no es el pasado de nadie, es alguien nuevo. La escuela para él no representa solo estudios, sino que es algo mucho más personal, representa su identidad. Mientras caminan, Yosuke se pregunta si Yoshu también tiene una habilidad de stand o si simplemente tiene la habilidad natural de decir tantas estupideces, desde llamarle a su mujer a Yasuko hasta presumir conocimientos básicos como si fueran grandes logros. Yoshu le advierte que para llegar al instituto tendrá que cruzar una calle peligrosa y conocida en Morio como la calle Extorsión, un lugar donde los residentes engañan y estafan a cualquiera que pase por ahí. Yoshu mismo ha sido víctima antes y ahora quiere vengarse. Le propone a Yosuke atravesarla juntos y golpear a quien se les cruce. Yosuke acepta, creyendo que es la única forma de llegar a la escuela. Desde el inicio, la calle hace honor a su nombre. Una mujer acusa a Yoshu de haber roto el juguete de su hijo y exige una compensación. Aunque él está seguro de que no fue así, termina pagando por la presión del vecindario. Y lo peor, Yoshu ni siquiera cree que ella sea quien los torsionó antes. Para protegerse, Yoshu decide grabar todo con su celular, pero no sirve de nada. Ahora el acusado es Yosuke. Supuestamente rompió el cristal de un hábitat de tortugas en una tienda de mascotas. Tiene sangre en el brazo, pero está seguro de que no fue él. Todo parece otra extorsión hasta que revisan la grabación. En el video se ve algo imposible de creer. Yosuke es desplazado violentamente por unas hojas extrañas, conocidas como hojas de ginkgo, que lo hacen deslizarse hasta romper la pecera, y luego lo regresan a su posición original en cuestión de segundos. Ni siquiera él fue consciente de lo que ocurrió. El viejo va al grano. Ambos se encuentran en la calle de las extorsiones, también conocida como la curva del hombre muerto, y él es un veterano de ese lugar. Si quieren ahorrarse los problemas, lo más fácil es que paguen los 330,000 yenes por los daños. Desde el 11 de marzo, cosas extrañas han empezado a suceder en Morio, y Yoshu sospecha que estas hojas están relacionadas con ello, aunque decide no decírselo a Yosuke para no involucrarse en más problemas y así el único afectado sea Yosuke. Cuando Yosuke quiere comprobar las grabaciones, Yoshu le miente diciéndole que no grabó nada. A partir de aquí la situación escala. Pandilleros lo acusan de romper un celular. Policías aparecen en la zona, están al pendiente de cualquier movimiento del grupo de pandilleros. Los eventos se vuelven confusos y contradictorios. En el video que grabó Yoshu, se ve claro cómo Yosuke con su brazo termina arrojando al suelo el celular del pandillero. Como método de compensación, les piden que hagan un encargo: enviar un paquete que le darán a la mujer que se encuentra al otro extremo de la calle y recibir el dinero del pago. Ellos no lo hacen debido a que hay oficiales vigilándolos. Es una misión de alto riesgo, pero no les queda alternativa más que aceptar. Yosuke intenta rápidamente descifrar qué es lo que los está haciendo deslizar en esa calle. Cree que es obra de un stand, pero no logra encontrarlo. Considera la posibilidad de que en realidad no haya ningún usuario. Otra vez vuelven a ser víctimas de las hojas. Yosuke termina deslizándose a través de ellas, golpeando accidentalmente a los oficiales. Estos los arrestan por actividad sospechosa. Cuando finalmente caen al suelo, descubre la verdad. Dentro de las hojas de ginkgo hay pequeños stands. La transacción comienza, pero de repente Yoshu logra interrumpirla, escapando con el dinero del encargo al utilizar las hojas a su favor y deslizarse para tomarlo antes de que llegaran los pandilleros. El caos
culmina cuando Joshua, acorralado por los pandilleros, despierta su stand, Nutkin Call, un poder que le permite colocar tornillos y tuercas en cualquier objeto o persona, separándolos o uniéndolos a voluntad. Gracias a esto logra escapar, aunque al final descubre que todo fue un engaño. El sobre que llevaba estaba lleno de hojas, no de dinero. Yosuke en cambio logra engañar a todos con ayuda de sus burbujas y termina saliendo ileso. En cuanto escapó Yoshu, envió hojas Ginkgo dentro de sus burbujas hacia él, y con estas mismas burbujas Yosuke trajo el dinero de regreso. Los oficiales abren en ese momento el paquete que cargaba Yosuke, y no era más que un señuelo de dulces que le entregó la pandilla, ya que lo único que querían ellos era usarlos para despistar a los oficiales mientras que ellos se encargaban personalmente de la transacción. Antes de irse le dice algo simple a los oficiales: fui yo quien ganó, lo diré una vez más, la victoria es mía, victoria total. Yosuke había robado el celular de Yoshu e intenta llamar a Yasuko, pero ella rápidamente lo bloquea. Con esto se da cuenta que la relación entre ellos no es tal cual como la describe Yoshu, sino que es más fría. Mientras tanto, Yasuko durante clases descubre algo inquietante. Siguiendo pistas casi por casualidad, sin saber que era guiada por su stand Paisley Park, llega a una estatua con un nombre familiar, Jizo Joestar. Investigando, encuentra un artículo de 1901 que habla de un jinete asesinado en Morio, Johnny Joestar. Yasuko recuerda que vio ese nombre en el árbol genealógico de la familia Higashikata, el cual también Holly le recomendó revisar para encontrar más respuestas. Johnny Joestar es el bisabuelo de Holly Joestar Kira. La historia oficial dice que murió en un accidente. La historia real es mucho más oscura. Mientras sigue explorando la calle, Yosuke siente algo extraño, nostalgia, pero no sabe por qué. Este pequeño momento podría pasarse por alto, pero es muy importante en este análisis. Xi Yangyang, psicóloga y académica china, explica que cuando se experimenta la nostalgia, la gente tiene una sensación de calidez, cariño y pertenencia, e incluso experimenta una especie de viaje mental en el tiempo. Christine Bachus, psicóloga, menciona que en los momentos de adversidad pueden desencadenar la nostalgia, porque recordar quiénes fuimos nos ayuda con la continuidad de nuestra identidad. La nostalgia es un aspecto fundamental para responder la pregunta de quiénes somos, porque conecta directamente con nuestras experiencias pasadas, nos hace conectar con nuestras raíces y permite entender a la persona que somos hoy y todo lo que la ha llevado hasta ese momento. Por eso Yosuke menciona que a pesar de sentir nostalgia, no tiene una forma de avanzar, porque no hay recuerdos que permitan entender quién es, ni lo sabrá, ya que es una persona completamente nueva. No es Kira ni tampoco la otra persona en su mente, es la fusión entre ambas. Por ello no puede recurrir a memorias pasadas, necesita crear nuevas experiencias que le den sentido a su nostalgia, necesita vivir para mirar con añoranza al ayer. Yosuke repentinamente llega frente a una estatua de Johnny. Hay algo que le llama la atención de inmediato, el sombrero, ya que es prácticamente idéntico al suyo. Antes de que pueda pensar demasiado en ello, aparece el anciano que anteriormente intentó estafarlo con las tortugas. El anciano le explica que esa estatua honra al estadounidense llamado Jizo Joestar, y de repente ese apellido golpea de inmediato a Yosuke. ¿Su nombre real era Johnny? Pregunta. El anciano se sorprende, no esperaba que supiera tanto, entonces le cuenta una versión poco conocida de la historia. Contrario a lo que dicen los registros oficiales, que Johnny llegó a Japón para entrenar jinetes militares, la verdadera razón fue el amor. Johnny se casó con una joven japonesa llamada Rina, a quien conoció durante un viaje en barco cruzando el Océano Pacífico. Vivieron felices durante años, hasta que ocurrió la tragedia. Rina enfermó de algo que ningún médico podía explicar, perdía la memoria, luego la recuperaba y volvía a perderla. Con el tiempo su cuerpo comenzó a endurecerse, su piel a plegarse como origami, su vida estaba en peligro. Desesperado, Johnny tomó una decisión imposible, decidió usar el poder del cadáver santo. Sabía que no era un poder para curar, sino para retirar una enfermedad. Aún así, se convenció de que solo lo usaría una vez, solo una vez, repetían sus plegarias. Johnny logró engañar a los agentes del gobierno estadounidense, robó el cadáver y lo escondió bajo el pino de meditación en la costa de Morio, el mismo lugar donde hoy se alzan los muros con ojos. Llevó a Rina hasta ahí, usó el poder y pidió perdón a Dios por su egoísmo, pero Rina logró curarse. Cuando preguntó por su hijo George, Johnny descubrió la terrible verdad: la enfermedad se había pasado a su hijo. Johnny no dudó, tomó a su hijo, montó su caballo y usó el poder de su stand, Tusk Act 4, para transferir la enfermedad hacia sí mismo. Johnny cayó del caballo, entre hojas de ginkgo, y de repente desde los cielos, una enorme piedra cayó y terminó con su vida. El anciano explica que desde ese momento las hojas comenzaron a comportarse de forma extraña. Cuando Yosuke le pregunta si todo eso es real, el hombre sonríe y responde que solo es una leyenda, y acto seguido intenta por cobrarle la información. Al final sí quería estafarlo otra vez,
vez, pero Yosuke ya no está escuchando, empieza a unir las piezas. Rina era una Higashikata, Holly es su descendiente, ambas comparten los mismos síntomas: olvidar, recordar y olvidar otra vez. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿La enfermedad de Holly es la misma maldición que comenzó en 1901? ¿Es por eso que la familia Higashikata lo acogió? ¿Es por eso que Kira se infiltró en la residencia para salvarla? Todo es confuso, pero Yosuke siente que está cada vez más cerca de la verdad. Mientras tanto, Yasuho llega al pino de la meditación. Ahí descubre algo perturbador. El mismo día en que Johnny murió, un bebé fue encontrado en la orilla del mar por un pescador. El día que la enfermedad fue retirada, algo nuevo nació. Ese pino, rodeado de fenómenos sobrenaturales, es el epicentro de todo. Ahí surgieron los muros con ojos, ahí se originaron los stands, ahí está el secreto de los Higashikata. Y cuando Yasuho por curiosidad se asoma al interior del árbol, una figura emerge y la arrastra consigo a la oscuridad del interior del árbol, y adentro comienza a acosarla de forma repulsiva. Yasuho termina en lo que parece ser una bodega secreta de los Higashikata, donde se encontraba Tsurugi, la hija del hijo mayor de la familia, joven Higashikata. Yasuho está desconcertada por todo a su alrededor, pero lo confronta al darse cuenta de que fue él quien la arrastró hacia esa habitación. Tsurugi le revela que es la única de la familia que sabe de esa cueva secreta donde se encuentran. Intuye que Yasuho está tramando algo en contra de los Higashikata, así que le pregunta qué es lo que está buscando con ellos. Notó que estaba investigando no solo a la familia, sino también a sus antepasados. A Yasuho no le agrada la situación y decide irse de la bodega, pero no encuentra su celular. Tsurugi, aunque lo niegue, lo ha escondido en algún lugar de la habitación. Después de forcejear con él, Yasuho se da cuenta de algo inesperado. Tsurugi en realidad no es una chica. Tsurugi menciona que todos en la familia Higashikata ya lo saben, menos ella. Como un ritual para alejar el mal desde hace generaciones, el primogénito de la familia es criado como mujer hasta los 12 años para ahuyentar cualquier enfermedad. Su padre Jobin e incluso su abuelo Norizuke hicieron lo mismo. A pesar de estar revelando la información importante, Yasuho necesita irse a encontrar con Yosuke, pero Tsurugi había escondido su celular para retenerla más tiempo. Entonces su stand, Paisley Park, se manifiesta inconscientemente y llega hasta la ubicación de Yosuke, haciéndole recordar que debía enviarle un mensaje, para que así Yasuho pudiera localizar su celular cuando sonara la notificación. Parece estar debajo del tapete de la recámara, pero al levantarlo no aparece. Tsurugi le insiste en que se quede con él, y la situación comienza a ponerse tensa. Yasuho finalmente encuentra su celular. Está doblado en forma de rana, como si fuera un origami, y cuando salta hacia su rostro, su cara comienza a desfigurarse, como si se estuviera arrugando, tal cual una hoja al doblarla. Yasuho aún no sabe de la existencia de los stands, así que le cuesta creer cómo está siendo atacada si Tsurugi ni siquiera ha movido un dedo. Él le pregunta si lo notó, si notó su stand, pero Yasuho no entiende a qué se refiere. Tsurugi le confiesa su amor y le pide que se quede junto a él. Dice que no planea hacerle nada, pero no puede ignorar que ha estado investigando a su familia, así que quiere saber por qué lo hace. Yasuho se pone nerviosa y Yasuho logra salir del sótano de los Higashikata, aunque algo aterrada, ya que parecía estar construido para mantener a alguien prisionero. De pronto su miedo se disipa al ver que Yosuke le ha enviado un mensaje desde el celular de Yoshu, citándola en el café Gomamitsu para comer dangos como la primera vez que se conocieron. Se dirige hacia el café, pero en el camino nota que Tsurugi la ha estado siguiendo. Molesta, le exige que se detenga y Tsurugi solo responde que si algo sale mal, que vuelva a la habitación, porque él será el único que podrá ayudarla. Después de eso comienzan a suceder cosas extrañas a su alrededor. Los maniquíes y las personas que pasan tienen el mismo rostro. Yasuho se talla los ojos para comprobar si es una confusión, pero sus lentes de contacto caen al suelo y ahora le cuesta más ver. En el suelo nota el origami que Tsurugi hizo en el sótano. Empieza a sentir que algo no está bien, que un enemigo se aproxima y acelera el paso para encontrarse más rápido con Yosuke. Sin saberlo del todo, Yasuho está siendo víctima del stand de Tsurugi, Paper Moon King, un poder que se activa cuando alguien toca uno de sus origamis y que vuelve incapaz a la víctima de diferenciar objetos, personas e incluso palabras. Hace una breve parada en su casa para ponerse nuevos lentes de contacto. Su madre se molesta por el tono frío y tajante con el que la rechaza cuando le invita a jugar videojuegos. Le dice que suena igual a su padre, lo que termina por molestar a Yasuho. La discusión escala, pero al mirar nuevamente a su madre, nota que también tiene el mismo rostro que los demás. Asustada, le grita que se aleje. Las personas en el televisor e incluso su propio reflejo comienzan a lucir igual. Yasuho comienza a sentirse extraña. Se cuestiona si fue
mientras estuvo en el sótano o si se golpeó con las raíces del pino de la meditación. Sale de su casa aterrada y llorando. No sabe si esto es temporal o si verá el mismo rostro en todas las personas el resto de su vida. Solo quiere estar con Yosuke para sentirse tranquila. Tsurugi vuelve a aparecer ofreciéndole ayuda. Yasuko nota algo curioso. Puede ver los rostros de todos casi iguales, excepto el de Tsurugi. Es el único que puede distinguir con claridad. Finalmente Yosuke logra contactarla. Ella le dice que quiere verlo de inmediato por una emergencia y acuerdan encontrarse en la cafetería. Yasuko confronta a Tsurugi. Aunque no tenga pruebas, sabe que le hizo algo en el sótano. Le pregunta cuál es su objetivo y Tsurugi responde que la familia Higashikata solo desea alcanzar la prosperidad. En el camino, Yosuke pisa un origami de Tsurugi y también se convierte en víctima de su poder. Yasuko le advierte a Tsurugi que aunque sea un niño, lo que hizo es un crimen, creyendo que ladró, pero él responde que en realidad no está haciendo nada malo y que incluso permitió que hablara con otros como Yosuke o su madre. Para Tsurugi, el problema de Yasuko está en su corazón. Ella busca desesperadamente la identidad de Yosuke porque su situación refleja la suya. Ella tampoco sabe quién es realmente y proyecta todo eso en él. Yasuko se molesta, pero una parte de ella cree que puede ser cierto. Desde el inicio ha ayudado a Yosuke como si fuera alguien importante que perdió la memoria. Tal vez lo hace porque ella tampoco sienta que tenga un lugar. No la vimos convivir con otras personas fuera de Yosuke y su relación con su madre es complicada. Esa carencia la limita a definir una identidad propia, por lo que quizás ayudar a Yosuke es también una forma de encontrarse a sí mismo. Ambos terminan cruzándose afuera del café, pero debido a la confusión no se reconocen. Yosuke comienza a notar lo mismo que Yasuko, todos los rostros lucen iguales. La situación empeora. Ahora Yasuko no solo confunde rostros, sino que también palabras. Lo único que puede leer es Café Gomamitsu. Cree que por fin se encontrará con Yosuke, pero termina frente a Yoshu, quien intenta aprovechar su confusión para llevarla al baño e intentar tener relaciones con ella, mientras que Yoshu usa su stand para retenerla en contra de su voluntad. Yasuko reacciona ante la gravedad de la situación y logra escapar. Para quienes esperaban que Yoshu fuera un yo-yo bro más en esta parte, pues evidentemente no lo será. Yasuko logra huir del lugar, cree ver una patrulla y pide ayuda, pero en realidad son hombres que se intentan aprovechar de ella. La situación escala hasta parecer una pesadilla. Se siente sola e indefensa, hasta que su stand se manifiesta nuevamente y provoca que el conductor pierda el control del auto. Gracias a esto logra escapar. Tsurugi reaparece ofreciéndole ayuda y después de todo lo que le pasó, Yasuko acepta. Regresan al sótano. Tsurugi detiene su stand por lo que Yosuke también vuelve a distinguir los rostros. Él comprende que si el poder se desactivó al alejarse el enemigo, entonces el verdadero objetivo era Yasuko, así que decide ir a buscarla. Tsurugi se disculpa sinceramente. Yasuko insiste en que ladró, pero él explica que en realidad utilizó su habilidad de stand para hacer que regresara con él. Le revela el nombre de su poder, Paper Moon King, y que su stand es la manifestación de su mente y su corazón, y le menciona que seguramente ella también tiene uno, ya que él pudo verlo. Antes de dejarla descansar, Yasuko pregunta por qué construyeron esa bodega. Tsurugi revela que cada generación el primogénito de la familia Higashikata enferma al cumplir 10 años, una enfermedad que puede convertir la piel en roca y provocar la muerte. El lugar fue construido para curarlos. Solo Norizuke y su padre Jobin sobrevivieron y pronto le tocará a él. Yasuko inevitablemente piensa en el caso de Holly, pero está tan agotada que termina quedándose dormida. De pronto un misterioso enemigo surge de las sombras. La ha estado observando y sabe que conoce a Yosuke. Su intención es asesinarlo. Intenta obligarla a usar su stand, ya que asegura haberlo visto antes. Yasuko, tras resistirse, libera a Paisley Park. El enemigo reconoce que es un stand de largo alcance, fácil de controlar, pero en realidad es débil de combate. Paisley Park logra escapar y llega hasta Yosuke para pedir ayuda. El enemigo se presenta como Yagiyama Yotsuyu. Dice que los está observando y que lo seguirá haciendo. Menciona que es un arquitecto y su origen es incierto, pero tiene ambiciones claras: alcanzar el prestigio social. Por eso no puede permitir que Yosuke recupere su memoria, ya que si lo hace, morirá una vez más. Gracias a una cáscara de banana hecha de origami por Tsurugi, Yasuko logra escapar. El enemigo desaparece tras la caída, y ella sale preguntándose quién era realmente ese hombre que no parece pertenecer a la residencia Higashikata. Al llegar a casa, Yosuke nota que Tsurugi corre de forma sospechosa hacia el sótano que ya conocíamos. Le pregunta a Daya qué hay ahí abajo, pero ella solo sabe que es una zona peligrosa, ya que por ahí aún hay escombros de los derrumbes provocados por los muros con ojos. Norizuke intenta preguntarle cómo le fue en la escuela, pero Yoshu interrumpe burlándose. Afirma que se encontró con Yasuko, que ella confesó que le gustaba y que incluso hubo besos. Pero Yosuke no reacciona a esto. Sabe que Yoshu suele mentir. Yosuke menciona que lo único que le importa es saber si Yasuko regresó a casa
sana y salva, pero Yoshu continúa con sus provocaciones. Más preocupado por Yasuko que por los insultos, Yosuke observa el lugar hacia donde corrió Tsurugi. Ese terreno está junto al pino solitario donde Johnny Joestar ocultó el cadáver sagrado, y donde se encuentra el manantial que marcó el origen de sus recuerdos. Ambas, la curiosidad y la preocupación, lo empujan a investigar, pero Norizuke lo detiene, y Yosuke es directo. Le dice que sospecha de la familia Higashikata, cree que esconden algo, e incluso le confiesa que de quien más desconfía es del propio Norizuke. Sin embargo, el líder de la familia decide responderle. Antes de cualquier explicación le dice algo importante. A pesar de no tener pasado, igual lo considera como un hijo, por eso le dio asilo, por eso quiere que antes de juzgarlo recuerde que lo ha protegido. Pero Yosuke no retrocede con esto y le pregunta sin rodeos: ¿usted mató a Yoshikage Kira? Norizuke se sorprende y responde que no, y expone 3 razones. Primero, conoce el poder de los muros con ojos, la capacidad de fusionar 2 cosas enterradas bajo tierra. Sabe que una parte de Yosuke es Kira, y si realmente hubiera querido eliminarlo, jamás lo habría cogido. Segundo, en realidad siente remordimiento por la muerte de Kira. La familia de Holly comparte el mismo destino que los Higashikata, la enfermedad que convierte la piel en piedra. Esa misma enfermedad que pronto alcanzará a Tsurugi. Y tercero, la verdad es que necesita desesperadamente a Kira. Cree que él estaba cerca de encontrar una cura, y aunque murió, piensa que una parte de esa respuesta vive dentro de Yosuke. No sabe por qué Kira murió en los muros con ojos, pero deposita su esperanza en esa nueva persona que nació de la fusión. En este momento descubrimos 2 cosas muy importantes. Las intenciones de Norizuke nunca fueron malvadas. Su desesperación lo llevó a tomar decisiones cuestionables, pero en este momento de sinceridad con Yosuke entendemos que siempre fue, ante todo, un padre y un abuelo intentando proteger a su familia de una maldición que lo ha perseguido por generaciones. Y al mismo tiempo, Yosuke descubre que los Higashikata nunca fueron sus enemigos, solo estaban luchando contra su propia maldición heredada. Pero aquí ocurre algo todavía más interesante. Yosuke ya había descubierto que su identidad es el resultado de la fusión de 2 individuos, quien uno de ellos es Kira. Sin embargo, no piensa como él, no posee sus recuerdos, no sabe si la voz detrás de sus decisiones pertenece realmente a alguno de esos 2 hombres, y aún así es consciente de que es alguien nuevo, un individuo con memorias propias, pero que carga con las consecuencias de decisiones que nunca recuerda haber tomado. Aquí es donde entra una idea filosófica propuesta por Derek Parfit, conocida como la teoría de la continuidad psicológica. Esta teoría plantea que lo que determina nuestra identidad no es un alma fija o una esencia inmutable, sino la continuidad de nuestros estados psicológicos, es decir, la continuidad de los recuerdos, creencias, deseos, valores y emociones. Dice que somos una cadena en constante evolución, pero el caso de Yosuke rompe esa lógica. No tiene acceso a los recuerdos de Kira ni de la otra persona con la que se fusionó, por lo que no existe una continuidad consciente, y aún así paga las consecuencias de sus actos pasados. Los enemigos lo enfrentan por decisiones que él nunca tomó. Norizuke le pide ayuda para salvar a su familia de una enfermedad cuya raíz se encuentra en un pasado que no recuerda. Yosuke solo puede responder en el presente. La teoría de Parfit también afirma que la identidad puede mantenerse si existe una conexión psicológica suficiente, incluso si los recuerdos no están presentes de forma consciente. Y entonces la pregunta aquí cambia. Si Yosuke no tiene los recuerdos, pero conserva la determinación, la moral, el deseo de proteger y el impulso que movía a sus antecesores, ¿es realmente alguien distinto? Tal vez no necesita recordar para estar conectado. Tal vez la identidad no se trata de lo que recordamos, sino de aquello que, aún sin memoria, sigue actuando dentro de nosotros. Por eso descubrir quiénes fueron Kira y el otro hombre no es solo una búsqueda del pasado. Es la única forma que tiene Yosuke de entender quién es ahora. Yosuke entonces le pregunta a Norizuke cómo logró curarse la enfermedad, si es algo heredado por generaciones en la familia Higashikata, y hasta ese momento no han encontrado alguna cura. Norizuke responde que no puede revelar todos los detalles, pero confiesa algo devastador. Fue curado a cambio de la muerte de sus padres, y que inevitablemente lo mismo sucederá con Tsurugi. Esto resuena directamente con lo ocurrido con Johnny Joestar y su hijo. Allí también hubo un intercambio equivalente mediante el cadáver sagrado. Sin embargo, ahora parece existir un fenómeno en Morio que permite realizar esos intercambios sin la presencia de aquel objeto, y la familia Higashikata lo ha estado utilizando por generaciones. Yosuke cambia de tema y pregunta por Yasuko. Sospecha que pudo haber quedado involucrada en la maldición. Norizuke se refiere a ella como la novia de Yoshu, y Yosuke lo corrige con cierta inconformidad, negando ese hecho, y le deja claro que con o sin su permiso interrogará a Tsurugi, ya que presiente que él sabe algo, por lo que Norizuke acepta acompañarlo. Antes de avanzar, Yosuke hace una última pregunta. Quiere saber cuál es su stand. Está convencido de que cada miembro de la familia posee uno. Además, recientemente fue atacado por el stand de Tsurugi. Norizuke admite que no entiende por qué su nieto lo haría, aunque no parece sorprendido.
Yosuke le dice que ahora confía un poco más en él, pero si van a enfrentarse a lo que sea que está ocurriendo, necesita saber cuál es su habilidad. Es una prueba de confianza. En ese momento Norizuke nota que la escotilla del sótano está abierta. Explica que antes lo utilizaban para almacenar e investigar árboles frutales, y que le había advertido a Tsurugi que no jugara ahí. Se suponía que esta estaba cerrada, por lo que esto lo inquieta. Finalmente le revela solo un detalle: su stand es de largo alcance, por lo que no es especialmente fuerte, y no dirá más. Para Norizuke, los stands son algo íntimo, tan privados como los secretos más vergonzosos. Le pregunta a Yosuke que si acaso él va por todo el mundo mostrando sus DVDs para adultos. Yosuke sonríe y le dice que el ejemplo fue algo extraño, pero la calma termina. Desde detrás de una maceta aparece Yotsuyu Yagiyama y toca el tobillo de Yosuke. Cuando este se gira, ya no está. Yosuke entiende de inmediato que no es el stand de Tsurugi. Hay alguien más dentro de la propiedad, y si no son los Higashikata, entonces una oscuridad externa ha invadido su hogar. Pregunta cómo murió Kira. Ese misterio sigue sin resolverse, pero entonces nota algo extraño en el entorno. Los grandes jarrones comienzan a desplazarse hacia él, acelerando. Ambos intentan huir, pero es tarde. Los jarrones impactan contra sus cuerpos, aplastándolos. Desde las sombras, Yotsuyu observa y declara que Yosuke ha vuelto a morir por segunda vez. Los jarrones se rompen por la presión y los fragmentos afilados se incrustan en sus cuerpos. Yosuke intenta repelerlos con sus burbujas, pero regresan como metal atraído por un imán. Norizuke logra liberarse con relativa facilidad, lo que despierta la sospecha de Yosuke. Por un instante cree que lo traicionó. Le exige que no se acerque, pero Norizuke insiste en que él no es el enemigo y que Tsurugi probablemente esté siendo manipulado por alguien más. Los fragmentos siguen incrustados en Yosuke. Entonces utiliza sus burbujas para desplazar cada pedazo de los 4 jarrones lejos de su cuerpo, logrando un momento de respiro. De pronto aparece Tsurugi y le pide a su abuelo que se aparte, que no interfiera. Norizuke, preocupado, le exige explicaciones. Tsurugi solo pregunta algo que paraliza a Norizuke. ¿Por qué Yosuke es tan importante para ti? Si el que se va a enfermar soy yo. Norizuke comprende entonces que todo lo que está ocurriendo gira en torno al miedo de su nieto al heredar la maldición. Yosuke analiza la situación. El enemigo lo tocó, y ese contacto lo convirtió en el centro de atracción de los objetos a su alrededor. El stand está vinculado a ese toque. Pregunta si Norizuke sospecha de alguien, y este responde que, si hay algún recuerdo perdido, tal vez Yosuke sea el único que lo conozca. Yosuke está convencido de que el enemigo está relacionado con la muerte de Yoshikage Kira. Yosuke quiere ir hacia la escotilla para comprobar que Yasuko esté bien. Norizuke cree que es una trampa, pero Yosuke no le importa. Es la única persona que lo conoce desde que despertó, y si está en peligro debe salvarla. Norizuke, aún convencido de que es un amor no correspondido, le dice que entiende su situación. Yosuke, sonrojado, apenas responde. Entonces Norizuke le dice algo que lo toma por sorpresa, que no está solo. Yasuko se preocupa por él y él también. Para Yosuke esas palabras pesan más que cualquier cosa, porque alguien lo reconoce. Alguien finalmente afirma que su existencia importa. Sus vínculos con Yasuko, con Digimura y ahora con Norizuke fortalecen su identidad. Lo acercan poco a poco a entender quién es. El enemigo vuelve a atacar. Esta vez lanza una multitud de castañas afiladas que los rodean. Yosuke deduce que, si el poder es tan preciso, el usuario debe estar cerca, y si lo encuentran podrán neutralizarlo. Pero las castañas se incrustan con violencia. Norizuke entiende que la única salida es que Tsurugi abra la compuerta, y en medio del caos recuerda las palabras de su madre cuando enfermó a los 9 años. Todos nacimos en este mundo para afrontar nuestras propias pruebas, pero los Higashikata caminan por el camino correcto. Ese lema ha viajado entre generaciones. Tsurugi reaparece en la compuerta y confiesa que entregó a Yosuke al enemigo a cambio de una cura. Después de todo, dice que Yosuke no es un Higashikata, pero Norizuke insiste y le suplica que le abra. Yosuke logra absorber la humedad de las castañas para debilitarlas, y Norizuke logra romper la cadena que bloqueaba la entrada. Finalmente entran al sótano. Tsurugi revela finalmente el nombre del enemigo, Yagiyama Yotsuyu, el arquitecto que diseñó la residencia Higashikata. En este momento Yosuke logra comprender la habilidad del stand I'm a Rock. Tras el contacto con el usuario, la víctima comienza a traer objetos específicos hacia sí. Tsurugi de repente rompe en llanto. Tiene miedo de morir petrificado, pero Norizuke lo abraza y le promete que él lo protegerá. Yosuke pregunta por Yasuko. Está en una habitación cercana, aparentemente a salvo, pero en ese momento Norizuke revela algo inquietante. Esa habitación pertenecía a Yotsuyu, quien vivió ahí antes del terremoto. Tsurugi confiesa que vio como Yotsuyu curó a un perro petrificado, dándole algo de comer. Por eso creyó en él. De pronto, Yasuko desaparece. La expresión de Yosuke cambia. Ahora quiere vengarse porque se metieron con lo que más le importa. En este momento Norizuke revela finalmente su stand, King Nothing, con el cual puede ver los olores y rastrear a una persona a través de ellos. Si sigue el rastro de Yasuko, encontrará también al enemigo. En ese momento Norizuke le revela algo importante que Tsurugi
Tsurugi mencionó antes. Cuando tenía 9, él también contrajo la enfermedad, y así como Tsurugi tenía miedo, pero en aquel entonces su madre fue quien tomó su lugar por la enfermedad. Le pregunta a Yosuke si sabe algo sobre eso, sobre el intercambio equivalente, el cual antes de que surgieran los muros con ojos ya era un fenómeno que sucedía cerca de la residencia Higashikata. Yosuke tiene un poco de noción de esto gracias a Nijimura. Norizuke continúa su explicación. Dice que en orden para proteger al hijo mayor, alguien más en la familia podría actuar como intercambio equivalente por la enfermedad, lo que terminó por convertirse en una costumbre familiar que ocurría de generación en generación, y su madre fue quien actuó como su intercambio equivalente, lo que la llevó a fallecer. Pero Norizuke es claro, no existe cura sin intercambio equivalente, por lo que Yotsuyu está mintiendo. Yosuke finalmente comprende mucho más su origen. Al unir el relato con lo que experimentó con Nijimura, entiende que él de alguna forma es resultado de ese intercambio equivalente. Norizuke continúa contando que su madre se colocó debajo del pino en la meditación, y ahí fue donde se llevó a cabo de forma casi milagrosa el intercambio. Mientras tanto, el stand de Norizuke avanza hacia la costa, pero de pronto regresa hacia ellos. Yasuko estaba más cerca de lo que pensaban, y si ella está ahí, entonces el enemigo también. Yotsuyu vuelve a tocar a Yosuke, pero algo es distinto, su piel es de roca. Yosuke lo derriba y lo confirma, no es un efecto del stand, es en realidad un hombre con piel de piedra, y eso inquieta profundamente a Norizuke, porque hasta donde él sabía, los únicos capaces de manifestar esa condición eran los Higashikata. Yosuke rescata a Yasuko, pero vuelve a ser atacado por Yotsuyu. En ese momento, Norizuke utiliza su stand. Aunque Yotsuyu sea un hombre de piedra, sigue poseyendo una esencia, y gracias a King Nothing puede rastrearlo. Finalmente lo encuentran y está hecho bola, completamente endurecido. Yosuke intenta atacarlo con su stand, pero parece que solo se lastima a sí mismo, mientras que Yotsuyu no recibe daño alguno. Entonces, utiliza una roca para golpearlo, y esta vez sí logra herirlo. Cuando Norizuke lo ve sangrar, queda impactado. Es sin duda un humano de piedra. Ahora que han descubierto su secreto, deben encontrar la forma de derrotarlo, pero el contraataque comienza. Botellas llenas de pesticida empiezan a acercarse hacia ellos. No es como con los jarrones o las castañas, ya que si estas botellas se rompen, el veneno dentro de ellas los alcanzará. De pronto Yotsuyu ya no está donde lo habían visto, aparece a un lado de ellos, aún con la piel endurecida, y asegura que él será quien lo obtenga, no Yoshikage Kira, aunque no revela a qué se refiere. Le dice a Yosuke que anteriormente sobrevivió, pero su llegada a la familia Higashikata fue en realidad su camino hacia la muerte. Yosuke no duda para nada y vuelve a atacarlo con su stand. Norizuke le grita que deja a Yotsuyu y huya, ya que el único objetivo es él, y si escapa del rango de Yotsuyu podrá sobrevivir, pero Yosuke se mantiene firme, dice que no puede abandonar a Yasuko. Sabe que Yotsuyu es el tipo de persona que atacaría a inocentes con tal de cumplir sus intereses. Si puede herirlo, quitándole lo poco que tiene, lo hará, por eso se aferra a protegerla. Yosuke le grita a Yotsuyu que recuerda sus palabras, lo derrotará y lo hará arrepentirse desde el fondo de su corazón por haber involucrado a Yasuko. No importa qué relación hayan tenido en el pasado, él lo vencerá. Norizuke advierte que ni siquiera sus burbujas, capaces de absorberlo todo, podrán detener tantos pesticidas a la vez. Pero Yosuke, cargando a Yasuko en sus hombros, revela algo inesperado. No volverá a usar sus burbujas para defenderse, sino que las usará para atacar. Encierra a Yotsuyu, quien aún está en forma de roca, dentro de una burbuja gigante y comienza a elevarlo por los aires. Si ellos no pueden salir del rango, entonces quien saldrá será él. Y cuando parece que será arrojado al mar, Yotsuyu revela otro poder de su stand. Atrae rocas hacia sí mismo, reventando la burbuja y liberándose. Las botellas impactan y el pesticida se libera y amenaza con filtrarse en Yosuke y en Yasuko. Norizuke intenta intervenir, pero Yotsuyu lo detiene. Le dice que aún lo necesita, ya que en el futuro planea también arrebatarle su fortuna, su casa y tierras. Yosuke intenta usar sus burbujas y Yotsuyu lo provoca, insinuando que empieza a recordar la habilidad de Yoshikage Kira, pero le asegura que incluso eso no funcionará, ya que puede endurecer su cuerpo y resistir a cualquier explosión, afirmando que ahora sí la victoria es suya. Pero recordemos que aunque sean muy parecidos, el stand de Yosuke es completamente diferente al de Kira. En ese momento Yosuke le recuerda algo. Le dijo que ya no se defendería. Se impulsa con sus burbujas y se lanza hacia él. Su verdadero objetivo era acorralarlo en la orilla y arrastrarlo al mar consigo. Yotsuyu le advierte que el agua no eliminará el pesticida, pero Yosuke solo le dice que se preocupe por sí mismo. Ambos caen al océano. Comienza una lucha de resistencia. Bajo el agua, Yosuke utiliza sus burbujas para comunicarse. Coloca voces dentro de ellas para hablar con Yotsuyu y deja otras en la superficie para coordinarse con Norizuke. Intenta hundirlo, pero le ofrece una opción: que le revele cuál es su identidad, refiriéndose a la identidad de Yosuke. En la superficie
superficie, le pide a Norizuke que arroje redes de pesca, y con ellas comienza a atarlo. Como hombre de roca no necesita respirar mientras está endurecido, pero si le añade suficiente peso y lo deja atrapado en el fondo del mar, cuando vuelva a su forma normal necesitará aire y quedará atrapado en la red, muriendo ahogado. Yotsuyu finalmente habla, confiesa que ya lo había dejado entre rocas para matarlo antes. Si no fuera por Kira y los muros con ojos, habría muerto, pero de alguna forma siempre logra esquivar la muerte. Yusuke no entiende para nada a qué se refiere, y Yotsuyu continúa. Está furioso porque sus planes han sido frustrados otra vez. Intenta atacarlo, pero Yosuke lo supera. Ahora le extrae el aire de los pulmones con sus burbujas y exige respuestas. Yotsuyu solo responde que en algún momento él será traicionado por la familia Higashikata, que el único cuyas acciones son verdaderamente nobles es Tsurugi. Entonces de su bolso cae una fruta mordisqueada. Poco después Yotsuyu muere por falta de oxígeno. Yosuke emerge del agua con su cadáver. Norizuke le informa que el pesticida no alcanzó a afectar a Yasuko, por lo que está a salvo. Cuando intentan manipular el cuerpo, este se fragmenta por completo. Llevan los restos al sótano para examinarlo en secreto. Tsurugi confiesa que ya había investigado a Yotsuyu antes, pero no encontró nada. Ningún registro bancario, ningún número telefónico o vínculo social, comparándolo con la situación de Yosuke, de quien tampoco existen registros personales. Pero a diferencia de él, Yotsuyu, al ser un hombre de piedra, no necesitaba una casa. Podía dormir en el bosque o dentro de la sociedad, oculto como una roca. Pero aún así, deseaba poder, fama, riqueza. Era un humano de piedra, pero no tan distinto a los humanos normales. Norizuke examina los restos intentando comprender su biología. Si existen, deben reproducirse de alguna forma, pero no encuentran indicios claros. Lo más probable es que parte del cuerpo se haya perdido en el océano. Norizuke concluye algo más inquietante que todo esto. Si existe uno, entonces deben existir más. Tsurugi pregunta por la comida que llevaba Yotsuyu, y Yosuke recuerda la fruta que cayó al agua. Tsurugi asegura que con eso cura al perro, pero Yosuke les dice que la vio hundirse en el mar. Es imposible recuperarla, y a la vez Norizuke no puede creer tal existencia de una fruta que pueda curar la maldición de la familia Higashikata. Yosuke aquí reflexiona. Empieza a suponer que antes de perder la memoria, por alguna razón vino Morio, porque quizás sabía algo, y Yotsuyu lo vio como un obstáculo y lo quiso eliminar por esto. Y ahora de nuevo intentó lo mismo antes de que recuperara sus recuerdos como Kira Yoshikage. Todo parece estar conectado. Los hombres roca, la enfermedad que petrifica, Kira, la muerte de los muros con ojos y esa posible cura. Y ahora su objetivo cambia. Debe descubrir qué es ese alimento. Revela finalmente que aquello que vio Tsurugi era una fruta, lo que sorprende aún más a Norizuke, ya que él, al ser el dueño de una de las fruterías más grandes de Japón, jamás había escuchado hablar de semejante fruta como esa. Si Yosuke descubre la cura para esa enfermedad y si encuentra más información sobre ella, quizás con esto podrá encontrar quién es él en realidad. Más tarde Yasuko despierta, nota algo dentro de su bolso, es esa misteriosa fruta, pero agotada y sin entender lo que ocurre decide ignorarla y volver a dormir. Mientras Norizuke y su nieto intentan atraer al perro que fue curado con la fruta de Yotsuyu, Yosuke se escabulla al sótano con un pequeño detalle para Yasuko, una caja de dangos, un símbolo del primer momento que compartieron juntos. Imagina toda la escena, Yasuko entrando de sorpresa, recibiendo el regalo, ambos riendo como si nada de lo ocurrido importara. Pero andaba bien alucina el hombre, ya que Yasuko ya se había ido. Norizuke le dice que la envió a casa apenas despertó. No quiere que se involucre más en los problemas de la familia Higashikata y que mucho menos se entere de lo sucedido con Yotsuyu por su propio bien, ya que la situación cada vez se pone más delicada y peligrosa. Los hombres de piedra eran muy peligrosos, así que si decide investigarlo sola, solo pondría su vida en riesgo. Entonces Norizuke comparte con Yosuke y Tsurugi lo que descubrió. Yotsuyu Yagiyama nunca fue su verdadero nombre. Él robó la identidad de un niño sin familiares hace 10 años. Probablemente murió, y gracias a eso Yotsuyu pudo integrarse a la sociedad fácilmente y convertirse en arquitecto. Por precaución, les pide que no le digan nada al resto de la familia, ni a nadie más como Yasuko. En ese momento aparece el perro que tanto buscaban, atravesando la pared. Puede que algo en los muros con ojos lo cambió, y en su hocico trae la fruta que lo curó. Yosuke se exalta y alerta a los demás para que no lo dejen escapar, pero el animal se muestra bastante dócil y suelta la fruta sin resistencia. Es la fruta que Yotsuyu llevaba consigo, la misma que Yasuko tomó antes de irse y dejó sobre la cama. Norizuke la examina. Como el mayor exportador de frutas de Japón, jamás había visto algo parecido. Tsurugi está desesperado, quiere comerla de inmediato, pero Norizuke se niega. Es solo un trozo de ella. Si realmente cura la enfermedad, lo más prudente en este caso sería encontrar el árbol de donde surgió, para poder investigar mejor su origen y comprobar sin riesgos si realmente podría curar a Tsurugi. Cuando investigó la identidad de Yotsuyu, no encontró registros de viajes recientes. Eso deja dos posibilidades: o el árbol está en Japón, o alguien más la trajo del extranjero. Norizuke usa su stand King Nothing intentando rastrear su forma a través del aroma, pero no reconoce nada similar. No obstante, Yosuke siente lo contrario. Por alguna razón, ese árbol le resulta bastante familiar. No como un recuerdo claro,
extranjero, sino como un déjà vu. Tal vez sea por la mitad de memoria que proviene de Yoshikage Kira. No lo recuerda, pero quizás su cuerpo sí. Yosuke pregunta si podrían rastrearla con su stand, y Norizuke responde que solo sería posible si el árbol está dentro de su rango. Si está en el extranjero, sería imposible encontrarlo. Antes de intentar usar su stand, decide llevarlo a la frutería familiar, Higashikata Parlor, ya que tiene un registro de todas las frutas existentes, por lo que podrían encontrar información ahí mismo. Allí, Norizuke habla con orgullo del negocio, del flujo de ingresos constante que ha construido a través de distintos negocios relacionados con la frutería. Le explica a Yosuke que todo en la vida tiene un flujo natural, pero alcanzar ese flujo requiere lucha. Si no pelea por ello, jamás encontrará una buena fruta. Yosuke toma esas palabras en serio, porque ahora su objetivo ha cambiado. Ya no se trata solo de recuperar recuerdos, se trata de descubrir el secreto detrás de la fruta que podría salvar a la familia Higashikata, y podría ayudarlos no solo a ellos, sino que también a Holly y a él mismo en el proceso para poder descubrir quién es en realidad. Mientras prueba un helado que Norizuke le ofrece, una gota cae al suelo y mancha el zapato de un hombre elegante. Este hombre es Jobin Higashikata. El hijo mayor ha regresado de su viaje al extranjero. Se muestra carismático, seguro y muy cercano a su padre. Comparte con él el gusto por la poesía. A los ojos de Yosuke parece un buen hombre, pero también es algo peculiar. Es un apasionado de los escarabajos gigantes. Conoce sus nombres científicos y sus medidas exactas. Habla de ellos con una pasión casi infantil. Cuando se entera de que Yosuke no comparte su afición, reacciona con una decepción exagerada. Insiste en que acepte el escarabajo que le trajo de regalo. Aunque ambos son muy parecidos físicamente, Jobin y su hijo Tsurugi también comparten casi la misma forma de ser, aunque Tsurugi admite que a pesar de que aún sea un niño, su padre es mucho más infantil que él. Intenta convencerlo de que acepte el escarabajo, ofreciéndole un reloj lujoso y una figura vintage de anime. Notamos que Jobin no escatima en gastos y sus gustos son igual extravagantes que su personalidad. Su Lamborghini lo deja claro. Norizuke nota que Jobin comienza a incomodar a Yosuke con tantos regalos y decide intervenir, apartando a su hijo con una excusa, pero al darles la espalda, el stand de Norizuke se activa automáticamente. Antes le explicó a Yosuke que si el árbol estaba dentro de su rango, su stand reaccionaría por sí solo, y el detonante fue el pañuelo de Jobin, que cayó al suelo. Y aunque Norizuke no quiera aceptarlo, el hijo mayor tiene relación con la fruta. Tal vez estuvo en contacto con ella, tal vez sabe más de lo que aparenta. Si el árbol que buscan no está en otro país, quizás siempre estuvo más cerca de lo que imaginaban. Al día siguiente, la familia Higashikata está reunida revisando los regalos que trajo Jobin de su viaje para ellos. Yosuke aprovecha la oportunidad para dirigirse a su habitación. Su excusa es aprender a cuidar el escarabajo que recibió, pero su verdadera intención es otra: descubrir qué sabe Jobin sobre la fruta. Al entrar, nota que la habitación está llena de escarabajos de distintos tamaños, formas y colores, una colección meticulosamente cuidada. Jobin recita una cita de sus típicas frases de Mitsuo Aida, esperando que alguien la reconozca, y para su sorpresa, Yosuke identifica al poeta, lo que le gana su aprobación. Antes de llegar ahí, Yosuke había hablado con Tsurugi. Fue directo con él. Planea acorralar a su padre, y para hacerlo necesita conocer su habilidad de stand. Tsurugi no entiende por qué le diría algo así si está hablando de su propio padre, pero Yosuke lo convence al revelarle algo importante. Jobin estuvo en el lugar donde se encuentra la fruta y está seguro de que conoce la ubicación del árbol. Tsurugi le pregunta si habló de esto con su abuelo, pero Yosuke lo niega. Sus intenciones siguen siendo un secreto. Le explica que gracias al stand de su abuelo, King Nothing pudo ver cómo las piezas formaban la silueta de la fruta al analizar el pañuelo que Jobin dejó caer. Eso solo puede significar una cosa: Jobin ha estado en contacto con ella y aún así no ha dicho nada, ni a su padre ni a su propio hijo. Tsurugi duda. Quiere creer que su padre es una buena persona, que se preocupa por su familia y ha hecho crecer el negocio por el bien de todos, pero Yosuke es firme. Los hechos son lo único que importa. Entonces Tsurugi pone una condición: que no lastime a su padre. Yosuke acepta. Como miembro de la familia Higashikata, promete respetar y cuidar a todos y asegura que no tiene intención de hacerle daño. Tsurugi menciona que no conoce su habilidad, pero sí revela su debilidad: los escarabajos. Jobin se obsesiona con ellos, se comporta como si todos los días fueran vacaciones de verano y se enfoca intensamente en cosas muy específicas y tiene una hiperfijación grandísima con ellos. Si Yosuke logra emocionarlo y llevarlo a una competencia, él hablará. Y lo más importante, Jobin no ve esto como una debilidad, por eso lo es a la vez. Siguiendo el plan, Yosuke le pide ver su colección de escarabajos. Jobin explica que a diferencia de otros insectos, los escarabajos poseen inteligencia cuando pelean, pero que esta solo dura unos 45 segundos. Después lo olvidan todo. Entonces Yosuke inicia su provocación. Pregunta fingiendo ignorancia si lo que tienen son cuernos o tijeras. Yosuke insiste en que se ven más débiles que las del escarabajo que él recibió, e incluso sugiere que el suyo podría vencer a cualquiera. El ambiente cambia. A Yoshu no le gusta el comentario, pero Jobin no se molesta, se interesa. Cuando Yosuke intenta retirarse, Jobin lo detiene y le propone hacerlos pelear para comprobar cuál es más débil. Yosuke recuerda las palabras de Tsurugi: debe atacar su orgullo. Si logra derrotarlo,
miedo lo hará hablar. Entonces finge arrepentimiento. Dice que fue una tontería y que no tiene sentido hacer pelear insectos. Eso solo provoca más a Jobin. Lejos de ofenderse, Jobin se motiva. Quiere demostrar que Yosuke está equivocado. Prepara la arena, explica las reglas. Si el escarabajo sale de la arena, pierde. Si queda volteado por 10 segundos, pierde. No se pueden usar pinceles para interferir, salvo para estimular el combate. Cada pelea dura aproximadamente 45 segundos, que es lo que dura la inteligencia del escarabajo. Yosuke pregunta qué ganará si vence. Yoshu no puede creer que esté retando a su hermano mayor, pero Jobin acepta y le ofrece uno de sus mejores escarabajos, Hércules. Antes de comenzar decide hacer un calentamiento. Coloca su escarabajo junto a una avispa gigante para aumentar su agresividad. El resultado es brutal. En el primer ataque, el escarabajo parte a la avispa en dos. Jobin sonríe y añade una última regla. Si el escarabajo muere, pierde. Luego mira directamente a Yosuke y le hace una pregunta clave. ¿Qué tienes tú para apostar? Mientras la arena se prepara, hay algo que va más allá de una simple pelea de escarabajos. Para Jobin esto es personal. No está defendiendo a un insecto, está defendiendo su identidad, su orgullo, su control, la certeza de quién es. Pero Yosuke es distinto. Él no tiene nada de eso. No tiene recuerdos que respalden quién es. No tiene una historia que lo sostenga. No tiene un pasado al cual aferrarse. Y aún así está ahí, desafiándolo. Porque si algo ha demostrado hasta ahora es que incluso sin saber quién es, puede decidir qué hacer. En este punto el enfrentamiento deja de ser entre escarabajos. Es entre alguien que necesita demostrar quién es y alguien que está intentando descubrirlo. Yosuke recuerda las palabras de Tsurugi. A pesar de todo, su padre no es una mala persona, pero eso le deja una duda. ¿Una persona nace siendo mala o se convierte en una? Hasta ahora Yosuke ha visto a Jobin como alguien carismático, incluso entrañable, alguien que realmente se preocupa por su familia, y aún así sabe que oculta algo detrás de la verdad de la fruta. Eso le inquieta, porque le cuesta creer que alguien como él sea realmente una mala persona. Quizás las personas no nacen siendo malas, quizás se convierten en ello por sus deseos, por sus celos, por el resentimiento, incluso por la inocencia. Pero al final eso ya no importa. Yosuke está decidido, va a descubrir la verdad y en el proceso de descubrir quién es realmente Yosuke Higashikata. Como no posee nada material, prácticamente acaba de nacer hace unas semanas, Jobin propone una apuesta simple. El perdedor deberá afeitarse una ceja. Yosuke acepta sin dudar. Coloca su escarabajo en la arena. Jobin le pregunta si no quiere prepararlo, alimentando su espíritu de lucha como él hizo con el suyo anteriormente, pero Yosuke se niega. Para él, mientras hay inteligencia, hay posibilidad de ganar. Yosuke no es el más fuerte ni tiene el stand más destructivo, pero ha sobrevivido a enemigos mucho más poderosos gracias a la estrategia. Por eso está tan seguro, porque entiende el valor de pensar en medio del combate. Los dos escarabajos entran en la arena. En una esquina está el Dorcus Titanus Palawanicus de Jobin, en la otra el Dorcus Titanus Palawanicus de Yosuke. Las mandíbulas chocan. El escarabajo de Jobin toma la ventaja desde el inicio, empujando al de Yosuke hasta el borde de la arena. Está a punto de caer, pero resiste, incluso con medio cuerpo fuera de la arena. Y Jobin nota algo. Algo no encaja aquí. ¿Usaste feromonas femeninas? Yosuke no responde. En ese momento el escarabajo de Jobin rompe una de las mandíbulas del suyo. Aún así, el de Yosuke sigue resistiendo. Cuando parece que la derrota es inevitable, el plan de Yosuke se activa. Antes del combate había distribuido feromonas alrededor del aro utilizando sus burbujas. Estas estallan y el estímulo se libera. El escarabajo de Yosuke reacciona a esto, se recupera y logra voltear al de Jobin. Antes de que inicie la cuenta regresiva, el escarabajo de Jobin huye de la arena. Yosuke gana el primer combate. Jobin solo guarda silencio. Intenta entender lo ocurrido, pero no confronta directamente a Yosuke. Cumple su palabra y se afeita la ceja, incluso con cierto disfrute, como si la pelea hubiera sido un juego emocionante. Mientras todo esto sucede, Yasuko experimenta sucesos extraños en su casa sin comprender que se trata de la manifestación inconsciente de su stand Paisley Park. Descubre que al observar una postal puede rastrear la ruta que siguió el vehículo de esa imagen. Tsurugi aparece para pedirle ayuda. Le dice que junto a Yosuke sospechan que Jobin interactuó con la fruta durante su viaje, debido al rastro que quedó en su pañuelo. Así que necesitan descubrir hacia dónde se dirigió, y el poder de Yasuko podría guiarlos hasta la ubicación del árbol. Yasuko está confundida, no entiende del todo lo que ocurre ni la magnitud de la situación, pero no hay tiempo que perder. Yosuke está comprando tiempo al distraer a Jobin con la pelea. Cuando Yosuke intenta retirarse, Yoshu lo acusa de hacer trampa. Jobin interviene con frialdad y desestima este comentario burlándose de su hermano. Sospecha que Yosuke hizo algo, pero declara que si no fue atrapado, no hay ninguna infracción. Entonces propone un segundo combate. Yosuke se niega, alegando que la mandíbula de su escarabajo está rota, pero Jobin insiste. Dice que su insecto ha despertado un deseo de victoria, que ahora es más fuerte. Pero en realidad todo esto solo es parte del teatro del plan de Yosuke, ya que necesita prolongar aún más la pelea para que Tsurugi y Yasuko tengan tiempo suficiente. Yosuke entonces propone cambiar la apuesta. Jobin le ofrece pedir cualquier cosa, y entonces Yosuke solicita el Lamborghini gallardo de Jobin. Mientras tanto, Tsurugi explica a Yasuko que necesitan las llaves del vehículo. El automóvil de
de su padre registra los trayectos realizados. Si revisan el historial, podrán descubrir la conexión entre Jobin y Yotsuyo, y posiblemente la ubicación del árbol. Tsurugi le revela a Yasuho que posee también un stand como todos en la familia Higashikata, y confía en que el poder de Yasuho los guiará. Toda esta información de golpe abruma a Yasuho, quien estuvo inconsciente durante gran parte de los acontecimientos anteriores. De regreso al combate, Jobin le presta pegamento a Yosuke para reparar la mandíbula de su escarabajo. Él utilizará ahora un escarabajo llamado Rosenberg más pequeño, pero más letal. Antes de iniciar, perfora su espalda y aplica cera para manipularlo mejor. Las llaves quedan en el centro y el segundo combate comienza. El Palawanicus de Yosuke parece tener ventaja, pero de pronto se voltea sin explicación alguna. El Rosenberg entonces ataca con violencia arrancándole una pata. Yosuke sospecha, le pide a Yoshio una enciclopedia de insectos, específicamente escarabajos, que estaba en la habitación de Jobin, y descubre que, ante ciertos estímulos en las patas de los escarabajos, estos pueden voltearse como mecanismo defensivo. Sin embargo, eso no explica todo. Nota entonces un fluido saliendo de la espada de Rosenberg, pero el combate termina en empate cuando el tiempo se agota. Antes de iniciar el tercer round, Yosuke toma un cepillo y finge revisar a su escarabajo, pero en realidad está dejando sus burbujas entre las cerdas. Observa que el insecto de Jobin emana un calor anormal. Al medir la temperatura, descubre que supera los 60 grados Celsius. Comprende entonces que Jobin está manipulando la temperatura con su stand, acelerando la fusión de la cera en el sistema nervioso del Rosenberg y potenciando su agresividad. Por un instante, alcanza a ver el stand de Jobin. El Rosenberg destroza el Palawanicus y parece asegurar la victoria. Yoshio celebra, pero algo cambia. El cadáver de la avispa, que estaba dentro de un hábitat en el suelo, aparece abierto y falta la parte que contiene el veneno. De pronto el Rosenberg comienza a convulsionar, muerde el borde de la arena sin control, la cera se derrite y se escurre por el orificio de su espalda. Yosuke revela que nunca hubo ningún tic, ya que anteriormente, al estar revisando su escarabajo con el pincel, Jobin creyó que estaba haciendo trampa, mientras que él dijo que solo estaba revisando ya que podía tener algún tic. Pero en realidad esto era una mentira. Había absorbido con sus burbujas el veneno de la avispa y lo impregnó en el cepillo de Jobin. Cuando este lo utilizó sobre su propio escarabajo, lo envenenó sin saberlo. El Palawanicus aprovecha la oportunidad y destroza al Rosenberg por completo. Yosuke gana. Toma las llaves del Lamborghini, pero Jobin lo intercepta antes de que salga. ¿Quién demonios eres? Jobin ha comprendido que todo fue planeado desde el principio. Mientras lo interroga, Yosuke utiliza discretamente una burbuja para enviar las llaves a través de la ventana hacia Tsurugi y Yasuho, que ya se dirigen al vehículo para investigar su historial. La pelea de escarabajos había sido solo una distracción. La verdadera batalla apenas comienza. Mientras que Yosuke es confrontado por Jobin, Tsurugi y Yasuho han logrado infiltrarse en la cochera de los Higashikata. Allí Tsurugi le pide que utilice su stand para descubrir hacia dónde viajó su padre con el Lamborghini, pero Yasuho no sabe exactamente qué hacer. De repente recibe notificaciones extrañas en su celular. Debe elegir entre dos opciones antes de que el tiempo termine: una linterna o un almuerzo enlatado. Tsurugi le pide que decida rápido. Yasuho elige la linterna. El coche abre sus puertas y dentro de él aparece Paisley Park, el stand de Yasuho, sentada en el asiento sosteniendo la linterna. Se la entrega. Al entrar al carro, Yasuho logra visualizar un mapa completo de Morio. No entiende del todo el origen de este poder, pero Tsurugi sí comprende la oportunidad. Ahora pueden rastrear el trayecto y acercarse al árbol de las frutas. Mientras tanto, la discusión entre Jobin y Yosuke se intensifica. Jobin utiliza su stand para aumentar la temperatura únicamente en el área donde se encuentra Yosuke. Jobin continúa presionándolo sobre su identidad. Aunque no tenga recuerdos, le resulta imposible creer que no haya construido ningún vínculo desde que nació. Entonces, eleva aún más la temperatura. Le ofrece un pañuelo, pero Yosuke sabe que es una trampa. Antes, ese pañuelo fue el medio a través del cual Jobin activó su habilidad cuando él lo usó para limpiarse el sudor. Ahora está acorralado. Jobin se acerca y sugiere que alguien debió haberle dado información tan detallada sobre él. Si entró a su habitación, fue porque ya tenía un plan y quiere saber quién está detrás de él, sin saber que el cerebro del plan fue en realidad su propio hijo Tsurugi. Desesperado por encontrar una cura para la maldición familiar, lo interroga. Sabe que no fue a su habitación solo por un automóvil. Hasta que no descubra su verdadero objetivo, no lo dejará salir. Yosuke intenta desviar la conversación, mencionando que fue Jobin quien le regaló el escarabajo, pero Jobin lo interrumpe. Le dice que la pelea fue un contrato serio y cumplirá con entregarle el Lamborghini. Sin embargo, está convencido de que existe una meta más oculta. Yosuke solo piensa en ganar tiempo para Yasuho y Tsurugi. Cuando parece que el siguiente ataque será definitivo, los aspersores del techo se activan de repente. Jobin y Yoshio quedan desconcertados. Yosuke había absorbido el calor del ambiente con sus burbujas y lo liberó estratégicamente para activar el sistema
contra incendios. Aprovecha la distracción y escapa. Jovín se detiene a analizar lo ocurrido. Desde el momento en que entraron en la habitación, todo fue extraño. Aquí comprende algo fundamental. La pelea de escarabajos no fue un simple juego, sino una batalla de stands. En lugar de perseguir a Yosuke, decide buscar a quien podría estar guiándolo. Si el Lamborghini era el objetivo, tal vez esa persona está en el garaje, esperando que no sea nadie de su familia. El drama se intensifica cuando Jovín aparece en el garaje, mientras Yasuko y Tsurugi continúan investigando. Las rutas registradas parecen normales, no hay paradas sospechosas, pero Tsurugi está convencido de que debe haber algo más. El stand de su abuelo percibió la fruta por alguna razón. Ambos se esconden dentro de otro vehículo. Tsurugi entra en crisis. No entiende por qué su padre le ocultó la verdad. Se siente traicionado, solo frente a la maldición que amenaza su vida. Yasuko intenta calmarlo. Tras no encontrar nada evidente, Jovín decide investigar a Yosuke por su cuenta, ya que hay algo que no encaja, aunque le resulte difícil de aceptarlo. Cuando el peligro pasa, Tsurugi pregunta cómo Yasuko logró abrir la van sin llaves. Ella explica que utilizó la linterna otorgada por su stand para localizar lo necesario en la oscuridad. Además, nota la presencia de cámaras de seguridad visibles en las grabaciones del historial de Lamborghini. Entonces, utiliza las cámaras de tráfico que están en los semáforos para observar los puntos que la cámara del vehículo no registró. En una de las grabaciones, aunque Jovín nunca se detuvo, se ve como en un semáforo un hombre se acerca al vehículo con una maceta que contiene la rama de la fruta. No queda claro si Jovín la recibió o la entregó, pero la conclusión es inevitable. Hay más personas involucradas en el movimiento de la fruta en Morio. La esperanza de Tsurugi existe, pero también el peligro. Y ahora Yosuke está bajo la mirada directa de Jovín. El misterio de la fruta crece con cada capítulo. Yosuke cree que al encontrarla podrá recuperar su pasado y entender finalmente quién es. Confía en que allí están sus memorias, esperando ser reclamadas. Sin embargo, la historia empieza a insinuar algo más inquietante. No solo Yosuke enfrenta una crisis de identidad. Yasuko, aún teniendo recuerdos, siente que no pertenece a ningún lugar. Tsurugi, rodeado de familia, enfrenta la maldición como si estuviera solo. Incluso Jovín, convencido de actuar por amor, está dispuesto a ponerlo todo en riesgo por una idea de protección que podría terminar destruyéndolo todo. La pregunta deja entonces de ser únicamente qué le falta a Yosuke y se vuelve más amplia. ¿Qué ocurre cuando tus recuerdos desaparecen? ¿Qué ocurre cuando los tienes pero no son suficientes para sostenerte? ¿Y qué ocurre cuando aquello en lo que creías resulta ser una mentira? La fruta no solo intercambia cuerpos, intercambia destinos, cargas e identidades. Por eso la búsqueda de Yosuke deja de ser individual y se convierte en el reflejo de una ciudad que ha construido sus vínculos sobre secretos, mentiras y sustituciones. La cuestión ya no es solamente quién es Yosuke, sino si la identidad puede sobrevivir cuando sus raíces han sido alteradas. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Los recuerdos? ¿Los vínculos? ¿Las experiencias? Tal vez ahí reside el verdadero conflicto de esta historia. No en la fruta ni en la maldición, ni siquiera en los intercambios equivalentes, sino en la fragilidad de aquello que llamamos yo. Si la identidad puede borrarse o transformarse, entonces no es algo fijo ni algo que simplemente se recupera, sino que es algo que se construye. Y en un mundo donde los recuerdos pueden desaparecer y los lazos pueden romperse, quizá la identidad no sea lo que heredamos, sino lo que decidimos sostener. Mientras Yosuke intenta descubrir quién es, otros ya han decidido quién debe desaparecer. La fruta no es solo una respuesta, es el centro de una red que aún no hemos visto por completo. Y si todos están dispuestos a matar por ello, entonces la búsqueda de identidad apenas está comenzando.